Quiero hablarles ahora de la palabra, de lo que hemos preparado el Señor, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para hablarle a usted. Así que quiero invitarle para que saque su Biblia. Como les decía el domingo anterior, tratemos de ahora de usar menos el celular para la Biblia, porque capaz si nos escriben un WhatsApp y nos sacan de ahí. El diablo utiliza a ese fulano o a esa fulana para sacarnos de la palabra y no es la intención. Qué bueno que Dios puede hablar a su vida sin distracciones. ¿Les parece bien? ¿Sí les parece bien eso? Entonces, tratemos ahora de traer la Biblia física para evitar esas distracciones o colocar su celular en modo avión. Mucho avión ese celular para que no le pase, no le lleguen mensajes. Bien, hemos estado hablando acerca de cómo nos habla Dios. Hemos hablado que Dios nos habla a través de sueños. Hemos hablado que Dios nos habla cuando nos consagramos a Él. Cuando nos separamos y apartamos el ruido, Dios nos habla. Hemos hablado también, los domingos anteriores les he compartido que Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Por favor, trate de hacerlo más frecuentemente, todos los días. Abra su Biblia y permita que Dios le hable. Eso transforma su vida, transforma su manera de vivir. Y Dios le habla cuando usted abre su Biblia. Pero también les decía hace 8 días que Dios nos habla a través de susurros, íntimamente, muy cercano. Dios no grita así, sino que también quiere hablarnos íntimamente, muy cercano, a diario en nuestra vida. Hoy quiero hablarte de otra de las formas en cómo Dios habla, no necesariamente usando la voz, sino usando diferentes circunstancias en nuestra vida. Y por eso he titulado este mensaje el día de hoy, Atravesando el túnel. ¿Cuántos han pasado alguna vez un túnel? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando usted pasa por el túnel? Sí, se oscurece, usted pierde la visual del paisaje y usted se encomienda al túnel, casi no, mete el túnel, espera salir, pero muy seguramente también en su celular pierde la señal, ¿no? Se pierde la señal de internet o de comunicación y queda usted casi que aislado. Es muy parecido a lo que pasa en los búnkers donde se guardan personajes políticos cuando hay algún ataque, como esos que hay de vez en cuando, ¿no? Pues que uno ve en las películas que se esconden en los búnkers y quedan aislados completamente. Quiero hablar del día de hoy, de esos túneles en donde a veces atravesamos en nuestra vida. Incluso Dios nos pone en esos túneles, nos envía en esos túneles, y que en ocasiones sentimos que no está Dios en esos lugares, no escuchamos la voz de Dios, pero que Dios usa para hablarnos, que Dios usa para transformarnos, para dar un crecimiento especial en nuestra vida. Atravesar el túnel es algo que no quisiéramos nunca, pasar por esos lugares de desierto, pero que son los espacios que son necesarios para que nuestra fe crezca. El apóstol Pedro escribe una carta a una iglesia que atraviesa por un túnel, atraviesa por una dificultad, un desierto. Y esa carta, la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, habla con esperanza y da unas palabras de parte de Dios para la iglesia. Mira lo que dice. El versículo 10 dice: pero el Dios ¿de qué? De toda gracia. El Dios de toda gracia. Tal vez una versión diga de toda bondad, de toda misericordia. El Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó. Dios te llama, ¿eh? En Cristo nos llamó a su gloria eterna. ¿Qué dice? Los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Como quisiera uno a veces quitar esta parte de la Biblia, uno decir como: no, Señor, lo borro, ato al diablo, ahí no es sufrimiento, no. Pero que son palabras dadas por Dios al apóstol Pedro para que usted y yo aprendamos a escuchar a Dios en medio de estas circunstancias. Y Dios quiere hacerlo. Hay un propósito maravilloso de Dios a través de estos procesos en nuestra vida. No son como circunstanciales, es decir, como por un evento y ya pasé por esto y ya no, sino que son con un propósito de Dios, un objetivo claro de Dios para nuestra vida. Y quiero hablarte hoy acerca de eso. Por eso, una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que los túneles que atravesamos en nuestra vida, la mayoría de veces vienen de parte de Dios.
Las circunstancias difíciles y los desiertos en nuestra vida muchas veces vienen de parte de Dios. El apóstol Pedro dice: cuando pasemos un breve sufrimiento. Qué bueno que hubiera dicho otra cosa, ¿no? Hubiera dicho una breve molestia, ¿no? Una breve incomodidad en mi zona de confort, una breve incomodidad, un breve empujón. No, es muy literal el apóstol Pedro diciendo breve sufrimiento. O sea, eso que te hace sentir no. Eso que se siente adentro. ¿Cuántos han sufrido alguna vez en su vida? Sí, hemos pasado por circunstancias de sufrimiento, hemos pasado por momentos de desierto en nuestra vida. Dios nos ha puesto en circunstancias como esas. ¿Para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito con que podamos pasar por estas circunstancias difíciles? El apóstol dice que es un breve momento, un breve tiempo. ¿Por qué el apóstol Pedro dice un breve tiempo? Cuando yo llevo tal vez años con una circunstancia difícil, porque tal vez lo estamos comparando de manera equivocada. Cuando lo comparamos, tal vez un mes de sufrimiento con 80 años de vida, ¿es mucho o poquito? 80 años comparado con un mes, pues es poquito. Tal vez 10 años comparado con 80 años de vida ya se ve algo significativo, ¿sí? ¿Les parece? ¿Están aquí conmigo o se fueron? Pero ¿por qué lo comparamos con la vida terrenal solamente? ¿Por qué no lo comparamos con la vida eterna? ¿Cuánto podría ser la vida eterna? ¿Qué tal 100 millones de años? 100 millones de años con 10 años, tal vez es una fracción de segundo. Y cuando utiliza el apóstol Pedro la palabra breve, es como si fuera un cerrar y abrir los ojos. Por favor, hágalo en este momento, pero ábralos. Sí, no los deje cerrados. Parpadee un momento. ¿Esto podría ser breve? Sí, porque hay circunstancias y procesos en nuestra vida que, aunque para nosotros pueden ser muy largos, para la mirada de Dios y el propósito de Dios pueden ser breves. Porque hay propósito y hay objetivo con las cosas que nos pueden pasar a nosotros en nuestra vida. El túnel hace parte de un pasar por un lugar tal vez oscuro, tenebroso, que no queremos pasar, pero que hace parte del trayecto que Dios quiere para nuestra vida. Hace parte, por ahí pasa el tren y vamos en ese tren y por ahí hay que coger. Y aunque nos dé temor y aunque quizás nos dé terror en nuestra vida, ansiedad y depresión por pasar en ese lugar, se vuelve algo necesario para nosotros, porque hacia allá va a ser un breve momento, pero luego saldré de ese momento de túnel para continuar con lo que Dios quiere para mi vida. Tristemente, muchos cristianos se asustan cuando pasan por el túnel. Tristemente, muchos cristianos ven el túnel como el momento en donde tengo que abandonar mi fe, porque no creo que Dios quiera eso para mi vida, porque no creo que Dios pueda usar estas circunstancias de sufrimiento para bien para mi vida. Y entonces cuando veo a un Dios que dice que yo sufra, Dios quiere que yo sufra, entonces me alejo, mi fe mengua y tal vez en ocasiones me aleje de Dios y deje de creer en Él por ese momento de sufrimiento por el que tuve que atravesar. Iglesia, la mentira del enemigo durante el tiempo de túnel en tu vida va a ser, y es que Dios no te quiere contestar. Es que Dios está viendo las cosas que has hecho mal en tu vida y por eso tienes que pagar. La mentira del enemigo en tu vida va a ser: Dios no está interesado en responderte porque no estás haciendo las cosas bien. Esa va a ser la mentira del enemigo y va a querer desconectar de una vez la señal que tienes con Dios. Aunque haya periodos de silencio en el que Dios no quiera hablarte, el enemigo va a querer aprovechar esa circunstancia. ¿Qué vas a hacer tú en esos periodos de túneles?
creerle la mentira al enemigo y decir, sí, yo me pongo a creerle aquí a estos evangélicos. Mire, si ve lo que me pasa a mí, yo me pongo a creer en Dios y mire lo que me pasa. Estoy hablando de algo que no es nuestra realidad. ¿O usted ha escuchado de circunstancias o personas que han hablado de esta manera? ¿Usted ha visto personas que se han alejado, que han dicho, si ve, por ponerme, cada vez que me acerco a Dios me pasa esto? ¿Por qué? Porque por momentos que pasamos en túneles en nuestra vida sentimos que no va a ser algo chévere. Quisiera mostrarte un video para hacer un poco tal vez real lo que es pasar por medio de un túnel. Es un tráiler, no tenemos derechos de autor, así que a los que están en la transmisión les toca ver otra pantalla. Escúchelo ahí, los que están en la transmisión. Ruédala. Gracias, señora. Súbele un poquito mucho más. Buenos días. Por desgracia, la seguridad de Corea vuelve a ser noticia. Esta vez se trata de un túnel. Le habla el jefe de comando. La situación es un tanto complicada. ¿Cuánto tiempo tardarán? Dime la verdad. ¿Seréis capaces de rescatarme? Somos el mejor equipo de rescate de toda Corea. Le sacaremos pronto de ahí. Papá llegará pronto a casa. ¿La ministra? Nuestro gobierno ha activado los protocolos necesarios para poder rescatar al señor Lee sano y salvo lo antes posible. Está debajo de uno de los 5 ventiladores. Bueno, hasta ahí queda el tráiler. Esta mañana me dijeron, ¿cómo se llama la película, pastor? No sé, búsquela en internet. Pero así nos pasa en la vida espiritual. Sí, hablando de la vida espiritual, cuando atravesamos por túnel nos sentimos solos, que no hay salida, que se nos acaban los recursos y herramientas espirituales para salir vivos de ciertas circunstancias. Y nos angustiamos y nos desesperamos. Y decimos, Señor, pero ¿por qué estas circunstancias en nuestra vida? Y sentimos que ya no vamos a salir con fe de esta circunstancia. Pero quiero decirte que hay un equipo de rescate. Hay un equipo de rescate para ayudarte en medio del túnel. La palabra nos cuenta la historia de un hombre, precisamente el que escribió la carta que acabamos de leer, Pedro, el apóstol Pedro. Está en la barca y están pasando el mar de Galilea y hay tormenta en el mar de Galilea. Un pastor estuvo en el mar de Galilea hace un tiempo, nos contaba esta semana y nos decía que estuvo ahí y veía que era un lago. Decía, qué impresionante que un lago haya tenido esa tormenta, que haya sentido que casi que se volcaba la barca, casi que se hundían ellos y se desesperaban por causa de la tormenta. ¿Usted ha ido alguna vez a un lago? ¿Sí? Usted no ve que en un lago hay unas olas tan grandes, ¿no? Y Jesús estaba caminando en medio de la tempestad sobre las aguas y estaban los discípulos ahí que sentían que se ahogaban y Dios, Jesús, permite esta tempestad en los discípulos para hablarles. Y Pedro lo ve así a lo lejos, empiezan ellos a reconocer, no, un fantasma, ¿no? Viene caminando y luego dice, no, es Jesús. Y cuando Pedro ve que es Jesús, le dice, Jesús, si eres tú Jesús, entonces di que yo vaya hacia ti y camine sobre las aguas. Qué osado, qué osado hacer Pedro esta petición. Pero sabes, creo que tú y yo la hacemos cuando estamos en un momento de dificultad de túnel. Pedimos un milagro. Señor, si tú quieres que yo siga caminando hacia ti, haz este milagro. Si tú quieres que yo siga creyendo en ti, entonces responde y haz algo milagroso, algo sobrenatural que me permita mantenerme de pie en medio de la tempestad, mantenerme firme. Salir a caminar era la oportunidad para poder pisar algo que estaba muy inestable. El barco estaba muy inestable, pero iba a salir para estar
algo un poco más firme. Si se desbarataba el barco, él podía caminar en las aguas, ¿sí? Así que está pidiendo estabilidad. Pedro está gritándole a Jesús: dame estabilidad en un momento de inestabilidad. Me siento que me voy a ahogar, dame estabilidad. Y Jesús le da la estabilidad. Jesús le dice a Pedro: listo, sal de la barca, camina hacia mí, ven hacia mí. Y empieza Pedro a caminar, ¿no? Yo me imagino esa sensación impresionante de pisar el agua. Y va caminando sobre el agua. De un momento, no sabemos, tal vez un viento o algo lo asustó y dudó y empezó a hundirse. Y clama y le pide a Jesús: sálvame que perezco, ayúdame, ¿no? Me estoy ahogando. Jesús, auxilio. Jesús caminando en las aguas, no viene, se acerca y lo ayuda. Pero era un momento importante para Pedro, un túnel por el que tenía que atravesar su vida para poder crecer en su fe. Muchos no queremos que Dios nos hable de esta manera. No, Señor, háblame quietico en el pasto, ¿no? Apaciéntame con el pasto ahí suavecito como una oveja. Pero Dios quiere que la oveja pase por desiertos. Dios quiere que la oveja pase por momentos angustiosos para que su fe sea afirmada, para que sea fortalecido. Dios no quiere que nuestra fe sea débil. Por favor, dile a la persona que tienes al lado tuyo: Dios no quiere que tu fe sea débil. Dios quiere que tu fe sea fuerte. Y las dificultades fortalecen tu fe. Confías más en Dios luego de una tempestad. ¿Tú te imaginas a Pedro siendo rescatado de Jesús y luego que haya otro momento de tormenta en un barco? Que si algo, caminamos sobre el agua tranquilos, ¿no? No se preocupen, aquí salimos. Dios tiene control en nuestra vida porque confiaba en Jesús, porque confió en Jesús. El apóstol Pablo lo hace de otra manera. Cuando están en el barco, al principio les dice: nos vamos a ahogar todos, ¿no? Nos vamos a morir. Pero luego, cuando viene la tempestad y se desbarata el barco, le dice Pablo a toda la tripulación: tranquilos, no se van a morir. Nadie se va a morir de esta circunstancia. Se llama fe, fortalecida por túneles o desiertos en nuestra vida, por momentos en donde sentimos que no hay cobertura y no podemos llamar a Dios. Y es que es la forma en como Dios quiere hablarnos a nosotros, por medio de túneles. Dios obra y habla a nuestra vida cuando tenemos desiertos. El profeta Oseas, en el capítulo 2, el versículo 14, lo dijo de esta manera. Dijo: por eso ahora voy a seducirla, ¿a quién? A su pueblo, a Israel, a su amada. La llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Queremos que Dios nos hable al corazón, pero no queremos que nos lleve al desierto. Y Dios dice: te llevaré al desierto para hablarte al corazón. Y es una forma en como Dios quiere hablarnos a nosotros. Queridos, queridas, confiemos en que un desierto con Dios es lo mejor que puede pasar en nuestra vida. Creamos en que es lo mejor que necesita nuestra vida. No le temas al desierto, témele a andar por la vida sin que Dios te hable. Témele a pasar por tu vida sin que entiendas el propósito de Dios. Témele a eso, andar por tu vida sin la voluntad de Dios. Pero no le temas al desierto si Dios está contigo, si Dios está ahí de tu mano, ayudándote a creer. El amigo de Job, en el capítulo 36, o sea, en el libro de Job, capítulo 36, versículo 15, Eliú le dice a Job que tiene llagas en su cuerpo, que ha perdido todo en su vida. Le dice a Job, pero por medio del sufrimiento, en la Nueva Traducción dice: pero por medio del sufrimiento Él rescata a los que sufren. Él utiliza la aflicción para abrirle los oídos. ¿Para abrirle qué? ¿Quieres que Dios te abra los oídos? Yo sé que decimos que no, pero es peor que tus oídos estén cerrados. Es peor que tus oídos estén cerrados. Por eso Dios utiliza la aflicción para abrirnos los oídos, para poder escucharlo a Él, oír lo que Él quiere decirnos. Por eso los túneles son importantes en nuestra vida, para poder escuchar la voz de Dios, para poder ser procesados y crecer en nuestra fe y poder caminar como Pedro sobre aguas de tempestad en nuestra vida y continuar creyendo en el que nos ha rescatado. Por eso el túnel es algo importante. Pero después del túnel o durante el túnel viene la voz de Dios.
que sobrepasa toda tormenta. Mira, no importa qué tan escondido estés, la voz de Dios llega en cualquier lugar. De pronto tú sientes como que no hay cobertura, Dios no ha hablado mucho, ¿no? Pero la voz de Dios sobrepasa toda tormenta y llega sin importar la circunstancia a todo lugar. El apóstol Pedro lo estaba diciendo en su carta en el versículo 10 que leímos ahorita. Decía: Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. ¿Dios los llamó a quién? Diga: a mí. Dios te llamó a ti para que participes de su gloria eterna en Cristo Jesús. Eso se llama hablar. Dios te llama a ti para que participes de la gloria eterna de Él. Y es la forma en cómo Dios quiere atravesar nuestro momento de dificultad para poder hablarnos. Imagínate a Jesús, ¿no? Rescatando a Pedro y esa mano viéndose en medio de la agua tempestuosa y saliendo los dedos de Jesús, y Pedro tal vez haya ahogado cogiendo a Jesús. No importa qué tan ahogado puedas sentirte, la voz de Dios va a ser una mano que te rescata y te lleva al lugar donde Dios quiere llevarte, si tú tomas esa mano. Por eso Job capítulo 35 versículo 14 dice: tú dices que no puedes verlo. Le está diciendo el amigo de Job a Job, le está diciendo: Job, tú dices que tú no puedes ver a Dios. Sin embargo, si esperas, te hará justicia. Y es que nosotros queremos que Dios nos hable pronto. Señor, háblame a la manera que yo lo necesito, en la inmediatez que lo necesito. Pero estas palabras de sabiduría del amigo de Job le dice: tú crees que Dios no está ahí, por eso no puedes verlo, ¿no? Pero si lo esperas, vas a ver la justicia de Dios para que pueda obrar en tu vida. ¿Cuántos les gusta esperar? Por favor, díganle a la persona que tiene al lado suyo, dile: espera para ver la justicia de Dios, espera un poco. Porque cuando esperamos, somos procesados en nuestra fe. Cuando esperamos que Dios nos hable, recibimos lo que Dios quiere enseñarnos, esperando, estando quietos. ¿Cuántos se han antojado alguna vez de comer algo rico? A mí me ha pasado, yo me antojo y digo: uy, Señor, qué rico comer una pizza hoy, ¿no? Y de pronto llega alguien de la iglesia y: pastor, le traje una pizza. Y yo: uy, Señor, gracias. Y antojo resuelto. Qué bueno fuera así con todo en nuestra vida. Pero ¿qué tanto se necesita para un antojo? O sea, ¿un antojo es algo indispensable o algo no tan prioritario en mi vida? Sí, no es tan prioritario. Y simplemente con una corta oración, Dios respondió ese pequeño antojo. Pero esperamos que con esa misma tamaño de oración y de búsqueda de Dios, Dios responda algo enorme, indispensable en nuestra vida. Señor, ¿será que me meto en este proyecto? Eso depende de un rumbo importante en tu vida. Y Señor, pero responde bien. No, Dios no responde. Y esperamos que con eso mismo que le hemos pedido a Dios: no, yo sí oro, pastor, sí. Pues yo ya oré y le dije: Señor, respóndeme. No, pues no ha dicho nada. Y no somos intensivos en la búsqueda de Él. Tenemos que ser intensivos, como si tu vida dependiera de ello. Como si volver a respirar se lograra por medio de la oración. Imagínate que estás como Pedro ahí en esa circunstancia, ahogándote, y le dices: Señor, ayúdame, que merezco. Intensivamente buscando que Dios obre en su vida, y de esa manera llega respuesta de Dios. Dice Jesús en una parábola y le dice a sus discípulos: si por la insistencia de una mujer que golpea a medianoche pidiendo pan para sus invitados, por la insistencia de esa mujer, el personaje le hará justicia o le dará lo que necesita, en las dos parábolas que utiliza Jesús. Por la insistencia. Y es que en los momentos de túneles muchas veces se nos acaban las fuerzas, ¿no? Nos debilitamos. Decimos: ya, Señor, no.
pero debemos ser insistentes. Y si estás atravesando por un momento de túnel en tu vida, sé insistente, pidiéndole a Dios, rogándole a Dios, pidiéndole auxilio y ayuda, para que en medio de eso Dios responda y esperes para que te haga justicia. Y lo mejor de todo, lo que llega después del momento de tormenta, luego de que vas empezando a ver la luz al final del túnel, donde empieza a alumbrarse un poco el bombillo allá al fondo, empieza a aparecer la luz y viene para nosotros los que son las promesas de Dios para nuestra vida. Luego de un momento de tempestad aparecen las promesas. Tengo una imagen aquí adelante donde se ve la tormenta aquí a este lado, ¿no? Con relámpagos, con truenos. Atravesamos quizás por momentos donde, como veíamos hace 8 días, cae fuego del cielo, tiembla, Dios sopla sobre ese monte y Elías está ahí como. Pero luego de la tormenta aparece un bello arco iris mostrándonos la promesa de Dios para nuestra vida, mostrando: Dios, te puedo dar esto, puedo apoyarte en esto. Y he puesto el nombre de este tercer punto, la promesa cuádruple, que son las 4 cosas que Dios hace cuando pasamos por sufrimiento, según este pasaje de Pedro, esta carta de Pedro. Las 4 cosas que Dios quiere hacer en tu vida luego de pasar por una tormenta. Y la primera dice: luego de pasar de este tiempos de sufrimiento o este proceso de desierto en tu vida, dice el apóstol Pedro, bueno, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Iglesia, déjame decirte esto esta mañana: Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Y si Dios cuida de ti, ¿por qué no le dejas ver tus preocupaciones y tus ansiedades? ¿Por qué no le haces ver aquello que te preocupa? Díselo y cuéntaselo a Él insistentemente. Pon todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Más adelante el versículo 10 es el que cuenta, el que leímos al principio, que entonces Dios hará restauración o perfeccionamiento en nuestra vida. Voy a volverme al capítulo 5, versículo 10, que dice que Dios nos llamó a su gloria eterna y dice: los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Lo primero que dice el apóstol Pedro que va a hacer Dios luego de un pequeño periodo de sufrimiento en nuestra vida es que nos va a perfeccionar o restaurar, en otras versiones. Y lo que va a hacer Dios al restaurarnos es que venimos de un momento de dificultad y necesitamos ser sanados. Venimos de una batalla y de una lucha en nuestra vida, agotados, heridos en nuestra alma. Y luego de luchar y de pelear, Dios dice: vengo a restaurarte. Pasaste por un periodo de sufrimiento, vengo a restaurarte. Y es lo que todo cristiano necesita en su vida. Toda persona inicialmente, empezando en su vida, necesita un periodo de restauración. Muchos tal vez le huyen a ese periodo de restauración y dicen: no quiero ser restaurado, no quiero que Dios me sane. Y por eso hay muchos cristianos hoy en día dolidos con Dios. No quiero orar porque Dios me hace pasar por periodos de sufrimiento. No quiero, estás dolido en tu corazón. Y por eso Dios quiere restaurarte, porque tu corazón está dolido. Tienes pensamientos acerca de la iglesia, acerca de Dios, acerca de diferentes circunstancias o periodos de rabia y de enojo. Dios quiere restaurarlo. Y por eso necesitamos ser restaurados, porque luego de un periodo de sufrimiento venimos a ser restaurados. La palabra restauración, el griego que se utiliza ahí, o perfeccionamiento, habla sobre cuando se disloca un hombro. Cuando se disloca un hombro, volver a ponerlo otra vez. ¿Alguien se ha dislocado alguna vez un hueso aquí? ¿Se le ha salido un hueso? Sí. Uno con un hueso ahí dislocado, ¿qué hace uno? No, pues venga, se lo emparejo, pero le va a doler. Sí. Pero pues es mejor que se lo pongan derecho. No, Señor, estoy bravo contigo. Y andamos por la vida así como tratando de avanzar y tratamos de ayudar a otros. Ay, no, pero me duele todavía ese sufrimiento y ese túnel. Y por eso no podemos ayudar bien a las personas, porque no hemos sido restaurados. Pero cuando pasamos por momentos de restauración en nuestra vida, dice Dios que encaja esos hombros dislocados en nuestra vida, espiritualmente hablando.
pasamos por esas circunstancias y entendimos el porqué de ese proceso y somos restaurados y entendemos el objetivo y el propósito. Y Dios, gracias porque esto me ayuda a mi vida y somos restaurados y se pone ese hueso en donde debe estar. Cada uno de nosotros necesita ser restaurado en ese hueso espiritual que duele, en ese momento y en esa pregunta, en esa rabia que tienes hacia Dios por ese momento de túnel que pasaste. Necesitamos ser restaurados, volver a ponerlo ahí. Pero otro término que se utiliza en este de restauración es un término que se utiliza para restaurar las redes rotas. Y Pedro era pescador, utilizaba las redes para pescar. Y sabe que es tener que arreglar las redes cuando se rompen. Y es que en el ejercicio del servicio a Dios muchas veces se dañan cosas en nuestra vida. A veces lo que utilizamos para ayudar a otros se daña y nos sentimos dolidos y nos da rabia. Pero Dios quiere en esos procesos de túneles que pasamos, en ese servicio a Dios que se vuelve difícil a veces, ser sanados para poder seguir ayudando a otros. Porque a veces nos estancamos por algo que pasó en nuestra vida y se dañó nuestra red y no podemos seguirla usando. Y nos da rabia y no podemos seguir utilizando esa misma red y no, que nos alejamos de la iglesia, nos alejamos del servicio a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la red dañada, alguien la dañó. Pero Pedro dice que luego de un breve sufrimiento Dios repara redes, que Dios restaura eso que se ha dañado en el uso del servicio a Dios, en el uso cotidiano. Dios quiere ayudarnos. Es la palabra catartizo, ese griego que se usa para huesos dislocados o redes rotas, que Dios quiere que vuelvan a funcionar. Pero primero viene la restauración y Dios no se queda ahí. Luego dice la palabra sostener. Y el sostener, no sé si alguna vez les ha pasado que van a sostener un mueble porque lo van a pegar a la pared y usted está ahí debajo sosteniéndolo, esperando a que vuelva a levantarse y que se sostenga por sí solo. De pronto los que son padres que le enseñaron a montar cicla a sus hijos, la sostenían de atrás o lo sostenían de atrás mientras va cogiendo impulso. Sostener es la acción externa que Dios quiere hacer para que tú puedas volver a levantarte. Es el ayudarte a tener fortaleza externa, no cimientos a tu alrededor o las paticas de las ruedas de la bicicleta mientras te vas avanzando y vas saliendo de ese sufrimiento y de ese túnel. O sea, tú sales del túnel, Dios te restaura y te ayuda. Ahora ven, te sostengo, ven, te mantengo para que puedas continuar, ven, te ayudo para que puedas seguir adelante. Cuando sufrimos y sentimos que nos tambaleamos en nuestra vida o que vamos a colapsar bajo la presión, Dios promete ser el soporte estructural que nos estabiliza para que no nos caigamos en persecución. Luego del sostener viene la restauración, luego viene el sostener, viene lo tercero, ¿qué es? Fortalecer. Por favor, diga conmigo fortalecer. La palabra fortalecer es esa fortaleza interior, si no es el músculo que te sale para, véngase a ver, ¿cuántos son? Ahora sí, ¿cuál es el túnel que se me va a enfrentar? No, es la fortaleza interna, la fortaleza que te ayuda a soportar presión, la fortaleza que cuando vuelves a pasar por un túnel, tú dices, no me da temor. Cuando vuelve a pasar por un desierto, tú dices, salimos de esta la vez pasada, volveremos a salir la próxima vez. Eso se llama fortaleza. Ahora ya no solamente Dios te sostiene, sino que ahora también te fortalece en tu ser interior. Y tu fe ya no es la fe débil, sino es una fe fuerte. Y es allí donde se cumple Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me fortalece. Porque cuando una persona habla, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y se mete ahí a la mala, ¿no? Sino que cree que un momento de dificultad no es más grande que el Dios que habita en su corazón. Que un Goliat no va a poder más
que el Dios que habita en su corazón y en su vida. Eso se llama fortaleza. Filipenses 4:13, los versículos anteriores al 13 son Pablo diciendo: he vivido en la abundancia y en la escasez, he vivido en la riqueza, pero también es en la pobreza. Sé vivir con mucho, con poco, con persecución, pero también con la gente que me ama. He aprendido y puedo permanecer por la fortaleza que Cristo que habita en mí me puede dar. Eso se llama fortaleza interior. Y es lo que Dios quiere formar con los túneles en tu vida. Porque es aprender a depender no de mi fuerza física, sino de la fuerza de Dios en mi vida. Aprender a depender de lo que Él puede hacer. Mientras que sostener es algo externo y es estabilidad, fortalecer es interno y es Dios inyectando vigor y capacidad de resistencia dentro de cada creyente. Es una infusión de poder divino para recibir esa carga. ¿A cuántos se les ha caído el celular alguna vez? Sí. Qué bueno que los celulares ya no se desbaratan. Dice la leyenda que los 1100 se caían al piso y salían todo a volar. Si uno recogía la carcasa, la pila y empezando a armarlo todo. ¿A cuánto les pasaba así con los 1100 que se desbarataban? Ahora ya no se desarman. ¿Sabes? Sostener es que cuando te caes no te desarmas. Mantienes tus piezas en el mismo lugar. Te sostiene Dios. Ya no es otra vez, ay, venga, otra vez toca volver a recoger a este personaje. Ven, otra vez toca volver a hacerle. Y volver a recoger todos los pedazos. No, sostener es que a pesar de que pasas por desiertos, te mantienes uno solo. Eso es sostener. Y es lo que Dios promete para nuestra vida, sostenernos. Pero fortalecer es la pila del celular que le sigue dando energía. Se te cae y tú dices, uy, sigue bueno. Uy, no se dañó. Sigue bueno el táctil. Es la energía que produce dentro de nosotros seguir siendo funcionales. Dios quiere sostenerte en momentos de dificultad, pero también darte la energía y la fortaleza para seguir adelante. Y por último, establecer. Establecer es el propósito final de Dios con cada cristiano. Dios nos está hablando por medio de la restauración en nuestra vida. Cuando tú te ves restaurado, es Dios hablando de ti, no por vos, sino por lo que Dios está haciendo, sosteniéndote, permitiendo que no te desarmes. Dios hablándote, fortaleciéndote. Pero el propósito final de estos túneles es establecerte. Y a veces muchos cristianos se quedan ahí. No, ya tengo la energía, listo, ya con esto me bandeo. Y tristemente no disfrutan del propósito último de establecerse. Establecerse es cuando tú estás en un lugar y puedes dar frutos en tu vida, donde te puedes cimentar. Como cuando tú coges una planta, la pones en la tierra y esperas a que dé fruto, y ella da raíces y luego empieza a dar frutos. Dios quiere que tú des frutos. Dios quiere que tú te cimentes y te establezcas para dar los frutos que Él quiere para tu vida. Pero tristemente muchos cristianos se sacan de la matera, ¿no? Salen ellos y me voy para otra matera, y van de matera en matera y no se establecen, y eso es, no dan frutos en su vida. Y yo, tranquilo, yo aquí estoy bien. Sí, estás bien, pero no estás dando frutos. No estás cumpliendo, no estás permitiendo que Dios te establezca. Y Dios quiere eso. Escuchaba a un pastor esta semana diciendo, un pastor en Chía, decía que cuando apenas llegó hace 20 años a Chía, llegó un hermano en la iglesia y le dijo, pastor, yo no voy a estar acá mucho tiempo, pero voy a apoyarlo. Entonces el hermano le enseñó a él a meterse por todos los recovecos de Chía. Iban en cicla y por acá, pastor, y siga atrás, y le enseñó Chía de pe a pa, como decimos nosotros. Y hoy en día el pastor va en su carro y con la gente de la iglesia le dice, uy, pastor, ¿usted cómo se metió por aquí? Yo no sabía estos recovecos. Y ya llevo 20 años, una persona me ayudó a conocer Chía. Pero este hermano tenía en su mente siempre, estoy de paso. No porque fuera su ministerio estar de paso, sino porque en su mente estaba, no puedo estar establecido. Y cuando no es establecido, no hay fruto del ministerio en su vida. No hay algo visible donde uno pueda ver fruto y ser alimentado. Esta persona simplemente es un apoyo.
ha sido fortalecido y no puede disfrutar del propósito completo de Dios para su vida. Iglesia de Dios, Dios quiere que te establezcas. Dios quiere que te afirmes en un lugar. Estar en una iglesia local para establecerte y dar frutos es propósito de Dios para ti. Que te afirmes. Dios no quiere que estés como una oveja ovni, ¿no? Que no se identifica con ninguna, sino que va para todos lados. No, establécete en un lugar firme para que puedas dar fruto para Él. Él quiere cimentarte tan profundo en la verdad que pueda ser inamovible. Y cuando venga el sufrimiento, no te arranque, sino que paradójicamente el viento y la tempestad te va a arraigar más a Dios. Termino con este pasaje del libro de Amós, capítulo 9, versículo 13. Dice el profeta Amós, muchos años antes de Jesús, cientos de años antes de Jesús. Dice, mira lo que dice. Es una promesa de Dios para nuestra vida. Dice, ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. No habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viñas. En los cerros y en las colinas correrá el vino como un río. Mira, esta promesa de Dios es para aquellos que están sembrando cosas en su vida constantemente. Y cuando ven la cosecha dice, toca volver a sembrar porque esto está muy bueno, porque se aceleró la cosecha. Entonces esperábamos la cosecha ya, pero llegó acá. Entonces pues sigamos sembrando antes de que llegue el invierno. Y sigamos sembrando porque todavía es tiempo de cosecha. Y eso es que se acelere el tiempo en tu vida. Eso es que puedas recibir cosecha antes de lo esperado. Y esta es una promesa de parte de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Que tú puedas ver en tu vida, recibir algo antes de que lo esperas y puedas seguir sembrando. Este es el año 2026 en la Cruzada Cristiana de sembrar y cosechar juntos. Este es el año para que juntos podamos sembrar y ver, Dios, estoy sembrando, pero se acelera la cosecha en nuestra vida. Y por eso cuando estamos disfrutando esta cosecha, seguimos sembrando para poder recibir. El versículo 14 sigue diciendo, pueblo de Israel, diga pueblo de Fontibón, cuando llegue ese día los haré volver a su país. Entonces reconstruirán sus ciudades, eso es restauración, y volverán a habitarlas, es sostenimiento. Plantarán viñedos, eso se llama fortalecer, y beberán su vino, sembrarán huertos y comerán, eso es establecerse y dar frutos. Y el versículo 15 termina diciendo, yo mismo los plantaré en su tierra y nadie volverá a arrancarlos de la tierra que les di. Yo soy su Dios y les juro, así lo haré. Dios quiere hacerlo en nuestra vida, pero claramente cada uno de nosotros decide si quiere aceptar a Dios o no, si quiere aceptar la ayuda de Dios en su vida. Es aprender a someternos a su voluntad, aprender a esperar en sus tiempos, pero sobre todo buscarlo a Él y aprender que la restauración, que el túnel, ¿no? El túnel, la restauración, la sostenibilidad, el fortalecimiento y el establecimiento es forma como Dios me habla a mí y como Dios trabaja en mi vida. Ponte de pie, iglesia, y oramos. Dile al Señor conmigo, Señor, quiero que tú me hables, quiero que tú obres en mi vida. Señor, como iglesia estamos esta mañana en este lugar y queremos, Espíritu de Dios, ser sensibles a tu voz. Señor, queremos pedirte perdón cuando nos hemos alejado y hemos creído en las mentiras del enemigo en medio de pruebas, en medio de dificultades. Perdónanos porque intencionalmente muchas veces nos hemos metido en líos, en desiertos por causa de nuestras malas decisiones. Pero creemos hoy y añadimos esta promesa a nuestra vida, que el Dios obra todo para nuestro bien, aún nuestros errores, aún nuestras equivocaciones, es para que nuestra fe pueda crecer, para que podamos aprender en ti. Señor, y esta mañana como iglesia en este lugar queremos pedirte para que tú restaures nuestra vida de las heridas.
aquellos hombros dislocados que han estado en nosotros y que no nos permiten ayudar a otros, aquellas circunstancias o pensamientos que aún permanecen en nosotros después de un momento de sufrimiento o de un desierto en nuestra vida. Cosas que no nos permiten confiar en ti, pensamientos que no nos permiten creer tu palabra, pensamientos que nos alejan del propósito tuyo para nuestra vida, que no nos permiten comprometernos contigo, con tu iglesia. Hoy, Señor, queremos que tú los restaures. Transforma nuestra manera de pensar. Dile, Señor, transforma mi manera de pensar, transforma mi manera de vivir, restaura mi pensamiento para el tuyo, Jesús. Ahora dile, Señor, ayúdame a ser sostenido. Sosténme tú, haz un pilar fuerte dentro de mi vida que me sostenga. Gracias porque tu mano está ahí para sostenerme. Gracias porque tu mano está ahí para guiarme, para llevarme como un niño es llevado en su bicicleta. Tú lo haces conmigo, Jesús. Señor, tú quieres fortalecerme y fortalece mi corazón. Dile al Señor, si te sientes débil, angustiado, con temor, dile, Señor, me da miedo los procesos. Señor, me da miedo el túnel, me da miedo el desierto en mi vida. Pero quiero pedirte que tú me des la fortaleza cada día más para confiar en ti. Para, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No como una frase de cliché para mi vida, sino por algo que ha sido real dentro de mi ser, donde tú me has fortalecido. Señor, y pido que tu iglesia sea establecida para dar fruto para ti, donde tú nos plantas y podemos ver cosechas, donde tú nos plantas y podemos ver frutos en nuestra vida. Dile al Señor conmigo, si estás cansado de no ver fruto en tu vida, dile, Señor, quiero ver fruto, ayúdame a establecerme, ayúdame a ser establecido. Espíritu de Dios, quita toda mentira del enemigo que no me permite ser establecido. Y hoy, por tu misericordia, por el Dios de toda gracia y bondad, podamos ser establecidos. Hoy creemos esta palabra de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó y nos habla para ser partícipes de su gloria, seamos restaurados, sostenidos, fortalecidos y establecidos después de haber padecido un poco de tiempo. Así lo creemos en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Ahora dile al Señor, confío en ti y descanso en tu amor, en tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a ese Dios de toda gracia. No sé si alguien viene a este lugar por primera vez, de los que están aquí en este lugar. Queremos darle la bienvenida. ¿Alguien viene a este lugar por primera vez? Por favor, levante su mano ahí en su puesto. Creo que no. Creo que ya hemos estado antes todos en este lugar. Bueno, vamos a cerrar con esta canción. Vamos a decirle a Dios, Señor, que se abra el cielo en dos y que tú inundes nuestro corazón y nuestra vida. Amén. Con sus palmas. Hosana al Rey de Salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de Salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
¿Cuántos dicen amén? Levantamos un clamor, sanidad y redención. Dígale, muéstrame lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo es Rey. Tú eres Rey, Jesús. Cante conmigo, dígale Hosana. Cantamos juntos, Hosana, Hosana, Hosana al Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Lo declaramos, Jesús.